Ya mero. ¿Listos? Sí. Adelante. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Sanidad para Todos, transmitiendo desde Radio La Siembra 96.9 FM de Linares, Ciudad Linares, Castillo del Rey. Sean todos bienvenidos y estamos transmitiendo los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Y este programa es para bendición de todos los que nos están escuchando, de todos los que tienen hambre y sed del Señor, de todos los que están esperando del Señor una bendición grande, un milagro de sanidad, de restauración, un milagro de vida, un milagro donde cambiarán las circunstancias y nos levantarán de ese estado donde estamos y nos llevarán a otro nivel, al nivel del propósito de Dios para nuestra vida, del nivel en los lugares celestiales con Cristo, donde nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo, a reinar juntamente con Él. El Señor tiene grande bendición para nuestras vidas y así que en esta tarde vamos a recibirlas. Y este es el día de tu milagro, este es el día de tu sanidad, este es el día de la manifestación del poder de Dios y de su gloria para todo aquel que se acerca ante el trono del Rey a pedir su misericordia, que se acerca con fe, esperando y teniendo la seguridad de que Él escucha nuestra oración y de que Él es poderoso para darnos y hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Al Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, sea la honra, la gloria, la alabanza y el reconocimiento este día y por siempre. Así que vamos a orar y pedirle la presencia del Señor. Él es el invitado de honor, Él es el que hace todas las cosas, como está escrito ahí en los Corintios, en 2 de Corintios, escribió el apóstol Pablo, por Él son hechas todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Él merece toda la gloria, no es de nosotros, sino toda la gloria y la alabanza y el triunfo en Cristo Jesús es por Él y para Él, amén. Así que vamos a pedir su presencia y su revelación y su glorioso milagro de sanidad para ti, en el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, Señor Jesús, Hijo de Dios, por tu amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos conoces, aún desde antes de la fundación del mundo. Nos conoces por nombre y tú tienes un propósito para cada persona y cada uno de nosotros, Señor. Aún cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, ahí tus ojos nos vieron desde que fuimos formados y entretejidos en lo más profundo de la tierra. Ahí tú nos viste, Señor, y nos formaste a la imagen y semejanza tuya, Señor, y tenías un plan para nosotros, Señor. Y esta tarde pedimos que se abran los cielos, Señor, y descienda tu gloria sobre nuestras vidas. Completa la vida en nosotros, en cada uno de los que nos están escuchando. Aviva la obra, Señor, que has empezado con fuego, con avivamiento y con ese fluir de agua vivas que desciende del trono de la gracia, del trono del Rey. Por lo tanto, esta tarde nos acercamos confiadamente hasta el trono de la gracia, el trono del Rey, para darte la bienvenida, para honrarte, alabar tu glorioso y santo nombre, para reconocerte y darte la honra y la majestad. Tú eres el que hace todas las cosas y por tu voluntad son posibles. Gracias porque nos has dado tu Hijo unigénito, Yeshua de Nazaret, Jesucristo, Señor, y todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y gracias porque por la muerte y la resurrección de Jesucristo, por su cuerpo quebrantado en la cruz y molido, Señor, fuimos sanados. Y por su sangre derramada al pie de esa cruz, Señor,
fuimos limpiados, hemos sido limpiados de nuestros pecados, Señor, y ha sido borrada nuestra transgresión, nuestra maldad, nuestra iniquidad, Señor, y nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos da vida. Tus palabras son espíritu y son verdad, y tu palabra es medicina. Gracias, Señor, por todos tus regalos, Señor, que vienen de lo alto. Bendito seas, Señor, te damos gracias. Ven y manifiéstate, Padre, en cada hogar, en cada persona que nos están escuchando, en cada familia, y aún personas solteras, personas solas, Padre celestial, jóvenes, adultos, hombre, mujer, niños, adolescentes, Señor. Manifiéstate a ellos, porque para ti no hay acepción de persona. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Pues el Señor tiene una palabra nueva para nosotros que compartirnos, que enseñarnos. Muchos ya conocemos la Biblia, la hemos leído varias veces, y muchos nunca han leído la palabra de Dios, y tal vez algunos o muchos no conozcan acerca de lo que vamos a estar hablando esta tarde, pero nuevas son cada mañana sus misericordias, y la palabra del Señor es vida, y es un pan, es el pan diario que nos bendice, nos alimenta, nos fortalece. Amén. Y es el deseo de Dios, es el deseo del Señor, que en este año 2021 seamos fortalecidos, fortalecidas hombres y mujeres, fortalecidas las familias, los niños, los matrimonios, en nuestra persona interior por su espíritu. Ser fortalecidos, y también en nuestro físico, ser sanos, estar fuertes, vigorosos, y en nuestro ánimo estar contentos, llenos de fe, con entusiasmo y con el gozo y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere que nos levantemos y que nos ejercitemos en la fe, que nos fortalezcamos en todas esas cosas, ¿verdad? Porque la fuerza, la bendición, la belleza, la sabiduría, todo viene de adentro hacia afuera. De adentro, el Señor nos aconseja, Él desea que seamos fortalecidos en nuestro interior por su Espíritu Santo, en la fe, en el Espíritu, en la fe, en la palabra, en la oración, en la alabanza y la adoración, en el dar y compartir, en el amar, en el amar a los demás, en el dar, en ser dadores, y también en nuestro carácter, ser fortalecidos y edificados en el carácter, que sea el carácter formado como el carácter de Cristo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto de Jesús. Nuestro carácter muchas veces no ejercitamos ni nos adiestramos acerca del carácter, el carácter de Cristo, el carácter que el Señor desea que seamos formados. Pero vamos a ver un ejemplo de un carácter, de un propósito, de un ministerio, de un llamado, de un hombre de Dios, de un varón de Dios que Jesús mismo, el Señor Jesús, lo declaró y lo constituyó como el mayor de los profetas habidos en la tierra desde la fundación del mundo, desde el principio de la creación hasta los tiempos de Jesús. El mayor profeta al que se refirió Jesús es a Juan el Bautista. Juan era de naturaleza su primo, de familia, su primo, porque era hijo de Elizabeth y de Zacarías, y Elizabeth era prima de María, la mamá de Jesús, y así que eran primos, ¿verdad? Y Jesús se refirió a este Juan llamado y conocido como Juan el Bautista, y su historia se relata
brevemente en el Nuevo Testamento, y así empieza los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Tan hermosa la historia de Juan el Bautista, y parte de la vida y de la profecía acerca del tiempo de Juan el Bautista se escribió desde los tiempos del profeta Isaías. Isaías escribió acerca de Juan, que se iba a presentar en los tiempos de Jesús para anunciar la llegada de Jesús, el camino y el ministerio de Jesús. Iba a ser uno que preparara el camino del Mesías, del Cordero de Dios, del que traería la redención, la sanidad. Porque ciertamente, mis hermanos, mis hermanas, por un hombre, Adán, entró a esta tierra, a la humanidad, el pecado, la transgresión y la muerte espiritual, la muerte eterna espiritual, la condenación, porque está escrito en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Así que si por un hombre, Adán, por la transgresión de uno, entró la muerte, la condenación, la culpa, el pecado, la separación del reino de Dios, de la humanidad, y toda la humanidad heredó la culpa de ese pecado y de esa transgresión. Toda la humanidad, toda la descendencia alcanzó el pecado por un hombre, pero por un hombre también Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, entró la redención, entró la vida eterna, la vida en abundancia, la redención del pecado que nos traía la condenación, nos traía a la enfermedad, a la culpa, a la esclavitud, al temor, a la pobreza, a la ruina, a la soledad, a la enfermedad, a toda esa esclavitud, todas esas cadenas de herencia y de herencia de generación en generación y en generación. La paga del pecado y la humanidad hundiéndose, pero por Jesús, por su muerte y su resurrección, Él vino a nacer con un propósito y Él vivió una vida en santidad, porque Él no fue concebido de hombre y mujer, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Así que este profeta, el profeta nombrado por Jesús, el más grande profeta de todos los tiempos, desde la eternidad hasta este tiempo, Juan el Bautista, un profeta apartado de Dios, apartado por Dios, no apartado de Dios, apartado con Dios, porque él es con unos oídos muy sensibles, así como Samuel, pero aún más sensible. Samuel también era un profeta. Y qué bonito, qué padre que quisiéramos ser profetas, así como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Débora. Ayer estaba orando y le decía al Señor, ayúdame, Padre, a ser como Ezequiel, ayúdame a ser como ese profeta Ezequiel para levantar, interceder por la familia, por familiares, hermanos, tíos, primos, y por las familias de la iglesia, por los jóvenes, los matrimonios. Dame esa doble porción y ayúdame a decretar, a hablar la palabra como Ezequiel. Qué bonito. Pero ¿cuántos quisiéramos ser como Juan el Bautista? Y el Señor nos llama a ser como Juan el Bautista. Muy pocos quisiéramos ser como Juan el Bautista, que vivió enfocado con un solo propósito: preparar el camino para Jesús. Pero antes de que se llegara el tiempo de ese ministerio de Juan el Bautista, que fue corto, bautizando para arrepentimiento y anunciando el reino de los cielos, que el reino de los cielos se había acercado, que venía el Cordero de Dios, que Juan no era digno de desatar
ni siquiera las correas de sus sandalias. El Cordero de Dios, Él anunció al Salvador, al Sanador, al Redentor de la humanidad, de todas las generaciones, a Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios. Pero qué hermosa la vida de Juan el Bautista. Y vamos a comentar algo, a recordar y a leer lo que está escrito acerca de Juan, porque en estos tiempos el Señor está llamando a muchos, nos está llamando a ser como Juan el Bautista, un profeta escondido, un profeta que dijeras, un profeta menor, no, es un profeta mayor, pero él fue un profeta que menguó, que murió en su personalidad y en su tal vez apariencia, pero en su presentación, en ser conocido. Él menguó para que Jesucristo, el Hijo de Dios, la luz del mundo, fuera conocido. El Rey de Reyes, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, como Juan el Bautista. ¿Cuántos quisiéramos ser como Juan, que fue apartado en el desierto, que fue privado de muchas cosas de la sociedad, de las personas de su edad, de relacionarse con la gente de su generación, de su tiempo? Por relacionarse, cambió de relacionarse con la humanidad y con las personas de su tiempo por prepararse en el desierto, por apartarse para ser socio de Dios, para ser socio, asociarse con el Padre, con el Espíritu Santo, para ser uno con Él, para desarrollar unos oídos muy afinados a la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo le iba a decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan, Él es, a Él oír, a Él escuchar y a Él seguir. Preparad el camino al Señor. Qué hermoso. ¿Cuántos quisiéramos ser como Juan el Bautista, que vivió solamente para cumplir el propósito, para el llamado de Dios, para él menguar, no ser él la persona que brille, la persona que se dé a conocer, sino que solamente sea una voz en el desierto, una voz que anuncia la venida del Señor, que anuncia la llegada del reino de Dios, del reino de los cielos, el más grande Dios, el más grande y sublime, excelente Dios, el primero y el último, la llegada del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos formó, llegó con un propósito y Juan lo anunció. Podemos verlo en Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, del río Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, todo el pueblo de Israel. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, del castigo y de la corrección? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras.
Y luego en el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Su aventador está en su camino y limpiará su era, toda la tierra, todo su sembradío, él lo va a limpiar. Amén. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja, la cizaña, ¿verdad? Él va a sembrar la buena semilla en tierra, en los corazones, la semilla de la enseñanza de la palabra de Dios, porque Jesús enseñó acerca del reino de los cielos, y les habló primeramente a sus discípulos en parábolas para enseñarles acerca del reino de los cielos, del reino de paz. Es un reino de un pacto de paz, de shalom, de bendición, de abundancia, de santidad, de milagros, de santidad y de una vida nueva en el espíritu, de nacer de nuevo, de nacer no nada más en esta carne, en esta vida, sino de nacer en el reino de Dios, en el espíritu, amén, de la naturaleza divina. Qué lindo la vida de Juan el Bautista. Él preparó los corazones, preparó el camino del Señor Jesucristo, bautizando a muchos para arrepentimiento de los pecados, hablándoles del evangelio del reino, que enderezaran sus caminos, enderezad el camino torcido, enderezad el camino de su corazón y haced sendas justas, sendas derechas, para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, en los hogares, en el pueblo de Dios y en todo aquel que busca el reino, que busca la verdad, la vida, que busca la salvación, la bendición. Amén. Ese fue Juan el Bautista en Mateo y en Marcos, también en el capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. También fue un profeta Isaías muy usado por Dios, pero Juan el Bautista también entregó su vida por Jesucristo, como muchos también, como Isaías, como Jeremías, y dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Estaba hablando Dios, Padre y el Espíritu Santo. Le estaba hablando a Jesús, al Hijo, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Amén. Y podemos ver aquí en Marcos 1:9 el bautismo de Jesús. Juan tuvo el privilegio de bautizar al Cordero de Dios y de ver la manifestación cuando descendió el Espíritu Santo y habló, reposó sobre Jesús como forma de paloma y habló acerca de él, dando testimonio. Y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, al mar de Galilea, qué hermoso, la región de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán, tan hermoso. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Habló esa voz del Padre directamente sobre Jesús y le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti me complazco, estoy contento contigo. Le habló la voz del Señor sobre Jesús cuando fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, de la plenitud de la deidad, para empezar su ministerio en el poder del Espíritu Santo.
ministerios de sanidades, de salvación, ministerio de milagros, de resucitar muertos, de predicar el evangelio del reino de Dios, y de hablar la palabra que el Padre le daba para que hablara y que anunciara. Todo lo que hablaba Jesús no era de sí mismo, era lo que él escuchaba del Padre, lo que oía del Padre, eso hablaba Jesús y eso hacía él. Amén. Entonces fue lleno del Espíritu Santo. Qué bonito que el Señor Jesús empezaba su ministerio y también era apartado Jesús y fue llevado al desierto en ayuno, para ayunar y estar en comunión íntima con el Padre, ser fortalecido en su interior, en su espíritu, para lo que iba a realizar. Pero allí en Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse. Entonces vemos aquí que Juan, después de un tiempo que Jesús empezó su ministerio con señales, con maravillas, que llamó a sus 12 discípulos a seguirle, Juan, el profeta Juan, fue encarcelado por trampa, ¿verdad? Y designio del enemigo, pero ya el Señor tenía su destino y él ya había cumplido su propósito en esta tierra. Tal vez Juan era unos meses mayor que Jesús, pero tendría 30 años, 31, entre 30 y 31 años, 30 o tal vez 29, empezó a anunciar el evangelio, Juan, del reino, y a preparar el camino del Señor. Era un hombre relativamente muy joven, pero él ya estaba llegando al final de su llamado, de su ministerio, de su propósito aquí en la tierra, Juan el Bautista. Y realmente fue una vida de significado, una flecha. Juan el Bautista fue una flecha en la aljaba de Dios y en la aljaba de sus padres. Su papá, sumo sacerdote Zacarías, su mamá Elizabeth, y Juan fue concebido por un milagro de Dios en la edad avanzada. Eran casi ancianos, Zacarías y Elizabeth, y Elizabeth era estéril y ya de edad avanzada, cuando Dios les concedió ese milagro de concebir a ese hijo, pero un hijo, una flecha aguda, una flecha en las manos de Dios. Fue instruido por sus padres en el camino de Dios y el Espíritu de Dios reposó sobre él desde que estaba en el vientre, dándole un oído muy agudo en el Espíritu, un denuedo, una decisión, una fortaleza, una sagacidad para cumplir ese llamado muy directo y preciso para lo que iba a ser anunciar el evangelio del reino y preparar el camino a Jesús, de Jesús. Amén. Entonces, él anunció el testimonio de Juan el Bautista antes de ser encarcelado. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se refería a Jesús. Juan reconoció en el Espíritu la divinidad de Jesús. No lo veía como su primo el hijo de su tía. No lo veía como un hijo de José de la tribu de Judá. No lo veía así, ni como un israelita. Lo veía como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por eso él reconoció, dijo, él es antes de mí, aunque nació después de Juan, unos meses después de Juan el Bautista, pero dijo, él es mucho antes de mí, porque el Verbo de Dios y el Cordero de Dios, él es el principio y el fin. El principio, el que no tiene principio ni fin, el eterno Dios, el Padre eterno, príncipe de paz. Él reconoció en el Espíritu su divinidad y su deidad. Amén. Reconoció a Jesús como su Dios. Y dice en el versículo 21, y le preguntaron, dice en el versículo Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué grandiosa la experiencia y el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista oyó la voz del Espíritu Santo, las indicaciones, todo lo que el Espíritu Santo le dijo, de quien veas que la paloma que desciende el Espíritu Santo sobre él es el Cordero de Dios. Y él oyó y vio en el Espíritu, tenía unos oídos ejercitados, muy sensibles a la voz del Espíritu, tenía unos ojos, una visión muy aguda y muy sensible a la visión del Espíritu, al discernimiento de Dios, las visiones de Dios. Lo que muchos no vieron, Juan el Bautista lo vio, porque él estuvo ejercitándose en el desierto, él fue apartado, él decidió ser una voz en el desierto, que su vida tan corta, no importa que fueran 30 años, no importa, pero él sabía que iba a ser una flecha en manos del valiente, en manos de Dios, del Espíritu Santo, que iba a dar en el blanco, que iba a dar en el blanco, anunciar al Cordero. Qué privilegio anunciar al Cordero, qué privilegio verlo, que descendía el Espíritu Santo sobre él, qué privilegio bautizarlo en agua y qué privilegio ver con los ojos del Espíritu, que fue lleno del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios que dio testimonio sobre él, sobre Jesús. Él es mi Hijo amado y en él tengo mi contentamiento, en él me complazco, en Jesús. Qué hermoso. Juan dio su vida, no importa. Él tal vez no se casó, no tuvo familia, tal vez no tuvo éxito profesional, muchas amistades, pero él menguó para ser una voz. Él se preparó todos esos años, desde su niñez, desde su infancia, se entrenó, se preparó, comía la miel y las langostas, lo que Dios, el Señor le decía que él comiera, él comió y se ejercitó para un día ser usado al máximo, cumplir su voluntad, para el cual fue concebido en el vientre de Elizabeth.
Qué glorioso, qué glorioso. Y Jesús presentó a Jesús el Cordero también. El Espíritu Santo hace rato me daba el nombre y estaba orando yo con Jesús, a Jesús, Yeshua, el Cordero, pero lo llamaba por nombre, Señor, desechado y despreciado entre los hombres. Casi nunca le llamamos así. Sí leemos de la escritura en Isaías 53 acerca de la misión, del propósito de Jesús, pero tiene nombres muy hermosos: el Rey, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, el primero y el último, el testigo fiel, el verdadero, el fiel y verdadero, el Alfa y el Omega, el vencedor. Todos los nombres, el Rey de Reyes, Señor de Señores, hermosos nombres, pero también tiene unos nombres: desechado y despreciado entre los hombres. Sí, cuando nosotros hablamos con él y le decimos, yo oraba hace rato y le decía, el Espíritu Santo me impulsó a decirle desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuánto le hemos llamado al Señor cuando oramos o le queremos pedir algo o alabarle o orar, decirle algo? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él responde, él entiende eso, porque él fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. O sea, como que no entraba en la sociedad. Como que los ricos y los importantes, las familias bien, no encajaban con él, no se juntaban. Lo veían pues caminando en las calles, trabajando primero en su niñez, adolescencia, juventud, ayudando en la carpintería a su padre, a sus hermanos, ayudando. Pero esa fue su vida de obediencia al Padre, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, como que lo vimos y le dimos la espalda, como que nos avergonzaba ver su condición. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado ante los ojos de la humanidad, menospreciado, y no lo estimamos, no lo quisieron sinceramente, porque la gente, la humanidad quiere y bendice a los que te bendicen, regalas a los que te regalan, invitas a los que te invitan, pero Jesús mismo expresó de sí mismo, él expresó, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tenía él una cuenta del banco, no tenía un trabajo reconocido, ni sociedad, ni amistades. Él llamó a sus discípulos, les enseñó acerca del reino de Dios, y él empezó a hacer una familia espiritual, empezó a formar como, no una iglesia, pero un remanente que le siguió. Esa era su familia, y está escrito, él mismo lo confesó, y está escrito ahí en los evangelios, cuando él predicaba en un lugar la palabra de Dios y sanaba a los enfermos,
Y llegó su mamá y sus hermanos y estaban afuera. Y los discípulos le dijeron, maestro, maestro Jesús, rabino, tu madre y tus hermanos te buscan, ahí están afuera. Y él era muy respetuoso y quería mucho a su mamá y a sus hermanos también. Pero él les hizo una referencia diciéndoles, ustedes, los que buscan el reino de Dios y hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mis hermanas. Haciéndoles referencia, ustedes son mi familia. No tengo sociedad, no tengo un grupo de élite ni un grupo socializado ni exclusivo. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Pero más sin embargo yo vine a dar mi vida por todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas palabras le enseñó a Nicodemo, uno de los fariseos, le enseñó acerca de nacer de nuevo. Y este es Jesús, mis hermanos, personas que me están escuchando, este es Jesús y la gloria de Dios. Él es Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él conoce todas las cosas. Conoce lo pasado, lo presente y el futuro, lo que está por venir. Él conoce lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús, él venció y Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, Yeshua, él es el Señor. Él conoce todas las cosas, mas sin embargo su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesús fue manifestada en esta tierra entre los que lo vieron, entre sus discípulos y entre todo el pueblo de Israel que le vio y le conoció. La gloria de Dios era su amor, su misericordia, su dulzura, su compasión, los milagros que realizó, su compasión, perdonó pecados, perdonó, tuvo misericordia. Esa es la gloria de Dios, siendo rey, siendo príncipe, un rey y un gobierno sempiterno, un rey, un trono que no tiene límites, ancho, que no tiene límites. Él dejó todo con ese amor y esa humildad para enseñar, para dar su vida y aún más para morir en esa cruz, llevando todo el peso del pecado de la humanidad, todo el peso del pecado y toda la enfermedad, la culpa, todas las virus y maldiciones y enfermedades malditas de pactos con la oscuridad, con las tinieblas. Todo eso lo llevó él en su cuerpo, y no nada más en su cuerpo lo cargó, sino que él cargó el pecado, la enfermedad, la transgresión, el dolor, la vergüenza, la culpa, la iniquidad, la transgresión, la condenación y el peso, todo el peso del temor, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo lo espiritual también lo llevó él, todo de las tinieblas, todo esa condenación y los decretos que habían en contra de nosotros por la demanda de las tinieblas. Solamente Jesús pagó para tu salvación, para la vida eterna, para que seamos benditos. Él fue maldito para que seamos benditos. Él se hizo y llevó la enfermedad para que nosotros seamos curados. Él llevó el castigo de nuestra paz, la angustia para que nosotros tengamos la paz. Se hizo pobre para que nosotros seamos bendecidos, seamos ricos. Se hizo maldito, crucificado en esa cruz, en el madero, para que nosotros tengamos bendición. Él pagó el precio
para que nosotros subamos al Padre y tengamos esa vida y vida en abundancia, para que reinemos con Cristo en los lugares celestiales y seamos uno con Él. Así que no hay duda, no hay duda, pagado está hecho, está y pagado es por completo la redención de nuestra sanidad, de nuestra salvación. Él desea que estemos sanos, que vivamos sanos y aún más, Él desea que no nos enfermemos. Él no quiere ver a sus hijos, a sus escogidos, a sus redimidos enfermos. Él nos da la salud por medio de su Espíritu Santo, de su presencia y de su palabra. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Salmo 107, 20. Así que es su deseo que estemos sanos, sanarnos. Es su deseo que tengamos gozo y paz, porque Él es nuestro médico divino. Así que a Él vamos y a Él acudimos. Amén. Si estamos sanos, Él quiere mantenernos en salud, en sanidad, en bendición, en fuerza. Quiere alargar nuestros días. Y si aún fuera el propósito de Dios, como Juan el Bautista, como Jesús, o como cualquier otro profeta o hijos de Dios escogidos, Él tiene el día de nuestro principio y nuestro final. Pero Él desea que nuestros días aquí en esta tierra sean completados, pero no vanamente, sino que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros, que vivamos en salud para glorificar su nombre, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Amén. Y podemos acudir a Él para sanidad, porque Él tiene la medicina para nosotros y Él responde nuestra oración y nuestro clamor. Amén. Así que en esta tarde, ya casi noche, vamos a orar por los enfermos, para sanidad y para milagros. Este es el día de sanidad. Hoy es el día de sanidad y de milagros, de restauración en los matrimonios, de bendición en los hogares. Este es el día que llamamos por el poder de Dios, el nombre de Jesús y Yeshua, y por la sangre de ese cordero que bautizó Juan el Bautista, ese cordero que fue inmolado, con su sangre nos salvó. Amén. Él nos escucha nuestra oración y para Dios no hay nada imposible, porque dice su palabra, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, su Hijo, nos será dado. Así que esta tarde vamos a orar para sanidad y para milagros y para restauración y provisión también. Amén. Aleluya. Pues mandamos saludos a todas las personas que se están conectando, pero tenemos unas oraciones especiales para sanidad. Para Claudia González de la Loma, ella pide oración por su niño Andresito, Andrés Emanuel Perales González, que va a ser sometido a una cirugía para un catéter. Señor, ponemos en tus manos la vida de Andresito. Señor, es un hijo tuyo, un escogido tuyo, Señor, para manifestar tu gloria en esta generación, en este tiempo, Señor. Obra milagros, Señor, en su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Declaramos hoy un milagro sobrenatural en la vida y el cuerpo de Andresito, Padre, que ese catéter, Señor, penetre, sea colocado en la excelencia, Padre. Tú, Señor, tú eres el médico divino y a ti acudimos. Invocamos el nombre de Yeshua para sanidad y salvación. Restaura al niño, Padre, y sácalo pronto ya de esa situación del tratamiento. Señor, acelera el proceso de su tratamiento porque declaramos sanidad y tú eres el médico divino, Yeshua, el Señor de todo, el que pagó en la cruz por nuestras enfermedades y dolencias, y por tus llagas somos sanados y hemos sido curados.
Gracias por la sanidad completa y la restauración para Andrés Emanuel Perales González, por Marisela Esparza, Mari, Señor, allá en García. Oración por su sobrina, Padre, que está próxima a dar a luz. Amén, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, pedimos la ayuda y asistencia divina, Señor, y sobrenatural, Padre, para su sobrina de Mari Esparza, Padre celestial. Tú la conoces, Señor, y tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Padre celestial, pedimos que sea bendición el alumbramiento, el nacimiento de este bebé, del fruto del vientre de la sobrina de Marisela Esparza. Padre, bendecimos toda la familia de Marisela, sus hermanas, su mamá, doña Mari, sus sobrinos, sobrinas, cuñados, todos, Padre. Bendice esta familia, Señor, y por Diana Catalina, Señor, tú las conoces por nombre. Señor, trae sanidad, Padre, y bendición a sus vidas, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor, Señor, y los defienda. Gracias porque este día hemos visto milagros y sanidades, Padre celestial, milagros y sanidades, Señor. Te bendecimos, te honramos, Padre celestial. Bendito eres, Señor. Bendito seas, Padre celestial. Aleluya, Padre. Aleluya. Pedimos, Señor, por la tía Coco, la tía de Sofi Magallán, Señor. Padre, y todas las personas que tienen COVID sean liberadas de COVID. Señor, sus pulmones sean sanos, restablecidos. Toda infección sale fuera, toda inflamación, bacteria, virus, infección en sus pulmones. Declaramos oxigenación, declaramos sanidad y milagros, Padre. Espíritu Santo, ven y desciende, Señor, muévete sobre las personas que están intubadas. Tú las conoces por nombre. En el nombre de Yeshua declaramos que sean levantadas de esas camas, de esos aparatos de ventiladores sanos para la honra y la gloria de tu nombre. Tú los conoces, Padre celestial, por nombre, todas las personas, Señor, que están en la lista de intercesores de Castillo del Rey, Padre Linares, y aún por los familiares. Tú los conoces por nombre, sean sanos en el nombre de Yeshua, sanos. Toda angustia, toda ansiedad, todo temor, se va en el nombre de Yeshua, retrocede, se va en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y tarde, Señor, oramos por los que están en los estados de Texas, las ciudades de Texas, Señor, en Dallas, en Houston, en San Antonio, Laredo, en McAllen, Brownsville, en San Benito, todas estas personas, Padre Celestial, que están en el estado de Texas con unas bajas temperaturas, y en las ciudades de Estados Unidos muy al norte. Padre Santo, que el fuego de tu Espíritu Santo sea como muralla alrededor de estas ciudades. Padre Celestial, el fuego de tu Espíritu Santo les caliente, les rodee, y el sol de justicia brille sobre las casas, los hogares, las ciudades de Texas, de Illinois, allá en Chicago, mis familiares, Señor, mis primas, mi tía, Señor, en Maryland, en Chicago, en Indiana, en Canadá, Señor Jesucristo, en California, todos los estados, Padre, y aquí también en México, Señor, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Señor, estos estados, tu presencia como muro de fuego alrededor, Padre, y el sol de justicia alumbrando, Señor. Y pedimos, Señor, la intervención de tus ángeles, ministradores, los ángeles de cada ciudad y ángeles de cada estado, de Texas y de aquí de México, Señor, los ángeles de cada estado y de cada ciudad, Padre Celestial, moviéndose en los aires, limpiando los cielos, Señor, y llevándose las tormentas invernal, las bajas temperaturas, Padre Santo, sean controladas, Señor, por los ángeles ministradores y el Espíritu Santo. Declaramos bendición a nuestro país de México, a nuestros estados, al país vecino también de Estados Unidos, estados de Texas, Señor,
los que están en las islas también, Padre, Cuba, el Golfo de México, Señor, y los países que están pasando también por duras nevadas y bajas temperaturas, Señor, suple todas sus necesidades, Señor. Sé tú el fuego que alumbra, que calienta, el fuego de tu Espíritu Santo, Padre Santo, trayendo provisión. A ti clamamos por provisión para las personas necesitadas, despensas, cobertores, cobijas, abrigos, Señor, techo, Padre celestial, de manera sobrenatural clamamos a ti, porque tú eres el Dios de toda carne y no hay nada imposible para ti. La provisión sobrenatural, el abrigo sobrenatural, el alimento sobrenatural. Y declaramos que tus ángeles ministradores se mueven en los hogares restaurando los servicios, Señor, de electricidad, de gas, de agua, Padre, lo que nos hace falta, todos los recursos, mi Dios pues suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas sin gloria. Y los, Padre, personas indigentes, los que no tienen hogares, Señor, los que no tienen hogares, Señor, cobertores, donde refugiarse, Padre, sé tú, Padre Santo, el techo, Padre, y manda ángeles y personas se muevan, Padre, a ayudar y a dar atención y auxilio, Padre, a las personas necesidades en este tiempo. Señor, así como tú nos has bendecido, muévenos a extender nuestras manos y nuestros brazos para ayudar a otros, Señor, para bendecir al necesitado, Señor. Que seamos como Juan el Bautista, con oídos sensibles, Señor, a tu voz, al llamado, a las indicaciones que nos das, oídos sensibles y ojos sensibles a las necesidades de otros y manos extendidas, Padre, para bendecir a otros. Señor, te damos gracias, Padre, y también pedimos por consolación para los que han perdido seres queridos, familiares, los que han enviudado, los hijos que han perdido padres. Señor, sean consolados, Señor, y consolemos a otros, así como tú nos consuelas y nos restauras, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. A ti la honra y la gloria, por siempre y siempre. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, familias, amigos, amigas que nos escuchan, radio escuchas del programa Sanidad para Todos de Radio La Siembra, 96.9 FM, Linares, Nuevo León, Castillo del Rey. Y para todos los que nos escuchan por la transmisión en Facebook Live y en YouTube, el Señor les bendiga. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde. El Señor les bendiga. Bye.